Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Es un gusto saludarles de nueva cuenta. Estamos comenzando el programa Volviendo a la Palabra de los jueves. Estamos todos los jueves aquí en Radio Esperanza, en el 1140 del AM de la radio, aquí en Monterrey, Nuevo León, México. Y te saludamos de cualquier lugar donde nos escuches, ya sea por radio, porque también estamos por internet. Puedes escucharnos en www.radioesperanza.mx o bien en nuestra página de internet www.volviendoalapalabra.com. Y si nos escuchas en cualquier otro momento, porque también las prédicas se suben a redes sociales, si nos estás escuchando en YouTube, en Facebook, en donde sea, recibe saludos, recibe bendiciones y quédate con nosotros porque te va a ser de bendición. Si quieres comunicarte con nosotros, te vamos a compartir las vías de comunicación. En cabina está mi esposa, Esmeralda Martínez, y mis hijas, Sofía y Saraí, y ellas van a estar tomando tu llamada, tu comentario, lo que gustes y mandes. Buenas tardes, gracias por acompañarnos. Aquí en cabina los teléfonos son 83 75 50 51 y 83 75 50 55. Esto es para si también gustas mandarnos un mensaje de texto en la semana. Te paso un número de celular, es el 818-252-8607. Y el Facebook que tenemos es Volviendo a la Palabra y nuestra página de internet es www.volviendoalapalabra.com. También para los que preguntan dónde nos reunimos, nosotros nos reunimos a estudiar la palabra de Dios en el centro de San Nicolás de los Garza. Nuestra dirección es en la calle Corregidora, número 500, en la esquina con la calle Colón. Corregidora Cruz con Colón, en el centro de San Nicolás de los Garza, muy cerca de la Clínica 6. También tenemos un aviso que darte, que de hecho ya lo hemos hecho antes. Un hermano en Cristo, un oyente de la estación, el hermano Roberto Escalante, al cual mandamos un saludo, que está batallando con su vista por varios problemas y ocupa varias intervenciones. De hecho ya tuvo la primera, la cual pues ustedes los oyentes tuvieron a bien ayudarle, gracias a Dios, y ahora está necesitando la continuación del tratamiento, que son como unas inyecciones, y necesita alrededor de 13,000 pesos. La primera vez fue una cantidad más fuerte, así que ojalá y Dios ponga en tu corazón ayudar en esta segunda etapa de su tratamiento. Te vamos a dar su número de cuenta, que es una de Oxxo Saldazo, es la cuenta 4766 8412 3293 5794. ¿Okay? Ojalá y Dios ponga en tu corazón cooperar con lo que sea, desde un pesito, 20 pesitos, si puedes más. La primera vez, te digo, fue una cantidad más fuerte y gracias a Dios pudieron ustedes ayudarle. ¿Okay? Si quieres más información, llámanos o bien puedes llamarle a él directo. Su número de celular es el 818-178-0647. Roberto Escalante es el nombre de nuestro hermano, ¿ok? Y bueno, pues vamos a comenzar con el tema del día de hoy. Hemos estado hablando las últimas semanas de guerra espiritual, ¿ok? De hecho, hablar de cualquier tema de la Biblia es hablar de guerra espiritual. Pero en ese tenor vimos ya varias semanas quién es nuestro enemigo, cómo es, cómo actúa. Ojalá y te estén sirviendo estos programas. Dicho sea de paso, las vías de comunicación también están a tu servicio. Por si necesitas, tenemos siempre Biblias para regalar. Podríamos regalar, si tú no tienes Biblia y quieres leerla, tenemos una Biblia para ti. Solo llámanos y la hacemos llegar a tu domicilio, ¿ok? Y también si te interesan prédicas pasadas, como ahorita que estoy hablando de las que tenemos ya las últimas semanas, también llámanos y te hacemos llegar si ocupas prédicas anteriores. También si te interesa la de hoy, puedes hablarnos, aquí vamos a estar
para servirte, ¿ok? Hablábamos de esto, de las últimas semanas estamos hablando de guerra espiritual, ¿ok? Y llegamos al punto de hablar de los engaños preferidos de nuestro enemigo, ¿ok? Y uno de ellos, sin duda alguna, el que más le funciona y del que más se aprovecha es cuando estamos en alguna prueba. La prueba, lo que tienes que aprender, hermano, y ojalá y te hayan servido las prédicas pasadas, las pruebas no vienen del diablo, ¿ok? Ya nada más con el puro nombre, hermano, prueba, ¿ok? ¿Quién es el que te pone a prueba? Si no es tu enemigo, ¿verdad? ¿Qué está siendo probada? Nuestra fe es lo que es probada en cualquier circunstancia. Lo que pasa cuando estamos en una prueba es que el diablo lanza sus mejores ataques, sus mejores engaños. Las últimas 2 semanas hemos hablado de esto. ¿Cómo debemos orar cuando estamos en prueba? ¿Cuál es la intención del diablo cuando estamos en prueba? Porque este es su momento preferido. Ofrecer milagros, ¿sí? Salidas rápidas, eso viene del diablo, ¿sí? Porque la Biblia nos dice que la bendición está cuando esperamos en Dios. Los que esperan en Jehová, dice la Biblia. Entonces el diablo es el que ofrece las soluciones rápidas. El diablo es el que dice, tú no deberías de sufrir porque eres hijo de Dios. El diablo es el que dice, si eres hijo de Dios, di que esas piedras se conviertan en pan. Eso es lo que ofrece el diablo, que rechaces la prueba. Sí, como dijo Pedro a Jesús, ¿te acuerdas? En ninguna manera eso te acontezca. Y Jesús le dijo, aléjate de mí, Satanás. ¿Sí? Eso es lo que hace el diablo, decirte que la prueba es mala y tantos engaños de los que hemos hablado. De eso hemos hablado las últimas semanas. Pero hoy vamos a comenzar, yo diría, con el segundo engaño preferido del diablo, ¿ok? Yo creo que esta es su obra maestra. Y su obra maestra es la religión o las religiones. Eso viene de parte del diablo, ¿ok? Muchas incluso, hermano, y no lo hago con la intención de ofender, tantas denominaciones cristianas y ser tan pero tan diferentes, no pueden ser correctas todas. Porque la Biblia dice que solo hay un camino, solo hay una verdad. ¿Ok? Y también la Biblia nos dice que no todo el que dice ser cristiano lo es. No toda iglesia que dice ser cristiana lo es. No todo camino que dice llevar al cielo lleva en realidad. Por eso dice Proverbios 14, hay camino que al hombre le parece derecho, pero su final es camino de muerte. Y de eso vamos a comenzar a hablar hoy. ¿Sí? ¿Por qué? Porque será un camino largo. Imagínate hablar de religiones. ¿Cuántas hay? Si nos dedicáramos solo a hablar de las puras denominaciones cristianas, hermano. ¿Ok? Pero vamos a hablar de esto. Pero vamos a comenzar, hoy es 12 de diciembre. ¿Ok? Y sí, vamos a hablar de esto. ¿De qué más podríamos hablar aquí en México? Claro que de la Virgen de Guadalupe. Así con ese nombre. No nos confundamos. No de María. No es lo mismo. María, la verdadera, es la que aparece en la Biblia. A esa María no deberíamos de sacarle la vuelta a los cristianos. María es todo lo que la Biblia dice que es. María hizo todo lo que la Biblia dice que hizo, nada más. Que si los cristianos creemos en María, claro que creemos en María, en lo que dice la Biblia de María. Oye, ¿creemos que fue la madre de Jesús? Claro, lo dice la Biblia, pero no creemos que tiene los atributos divinos de Jesús, porque eso no dice la Biblia. Esos son de Cristo. Esos son de Cristo y es lo primero en lo que resbalan las personas, los católicos, ¿no? El ejemplo que siempre ponemos para nuestros amigos católicos, ¿ok? Y luego los cristianos a veces ponemos este ejemplo para los católicos.
¿sí? Es decir, yo por ejemplo digo, yo en mi caso soy contador. Mi mamá no sabe lo que es una contabilidad, ¿sí? ¿Qué queremos decir? Es decir, María no tiene los atributos de Cristo, ¿sí? Si tú eres un mecánico, no por eso tu mami arregla carros, ¿no? Si llegas a un hospital con tu hijo muriendo y necesita ahora ser operado del cráneo, imagínate, pero llegas y te dicen, fíjate que el doctor no está, pero está la mamá del doctor. ¿Tú dejarías que la mamá del doctor operara a tu hijo? Claro que no, eso es lógico. Entonces, claro que los cristianos sabemos que María fue la madre de Jesús. No hay ninguna discusión, eso dice la Biblia. Pero de ahí a que María es salvadora, María es redentora, María es... No, eso no dice la Biblia. Y tenemos que tener los atributos que los católicos ponen a María. Casi son los atributos que tiene Cristo. Eso no, los atributos no se heredan. Son atributos de Cristo. Jesús es el que murió en la cruz. La Biblia dice que en ningún otro hay salvación. ¿Ok? Jesús es el que pagó por nuestros pecados. Y eso deberíamos de entenderlo. ¿Ok? Entonces todo lo que la iglesia dice de María, ¿de dónde lo sacó? Bueno, lo que sí sabemos es que de la Biblia no, ¿ok? Porque en la Biblia no aparece todo, ¿ok? En la Biblia sí aparece María, sí, pero la verdadera, ¿ok? ¿Qué podemos aprender de María? Y yo creo que si Dios permite, tal vez la próxima semana lo hablemos. ¿Qué es María? Uno de los mejores ejemplos de adoración a Dios, un ejemplo de obediencia a Dios, un ejemplo de sumisión a Dios. Hágase en mí según tu palabra, le dijo al ángel, cuando el ángel le dijo para qué había sido elegida aquella misión tan difícil, que iba a tener un hijo estando desposada, pero no de su esposo iba a ser el hijo. Imagínate todo lo que implicaría aquello. Y aún pasando todo aquello que podía pasar por su mente, ella dijo, hágase en mí según tu palabra. María era seguidora del Salvador. Cuando todos huyeron, ella aparece al pie de la cruz. Ella aparece después en el aposento alto, esperando al Espíritu de Dios. Esa es María. Lo demás, hermanos, no hay ningún fundamento, ¿ok? Pero de lo que hoy hablaremos hoy es de apariciones. Por eso te decía, no de María, no hablaremos de María, la verdadera. Porque hablar de la Virgen de San Juan no es hablar de María. Hablar de la Virgen de Lourdes no es hablar de María. Y hoy hablaremos de la Virgen de Guadalupe. ¿De dónde salieron? Eso es lo que vamos a tratar de ver hoy. No solo la Virgen de Guadalupe, sino su ¿cómo se dice? Su compañero en esta historia, que es el indito Juan Diego. ¿De dónde salieron? Hay soporte literario. Bueno, en la Biblia ya vemos que no. Ok, pero hay soporte literario para esto. Eso es de lo que vamos a hablar primero. Yo creo que la historia, bueno, ya la conoces, aunque la repetiremos ahorita, pero la historia de la tilma milagrosa, ¿te acuerdas de la tela esta, del cuadro? Y cómo se ha conservado, y historias a su alrededor, ¿no? Que una vez le cayó ácido y no le pasó nada, wow, o sea, cosas que nadie nunca podría comprobar, nadie. Son historias, son cuentos. Que si te fijas bien en la pintura, de ladito, el dibujo no está pegado a la tela, está como en tercera dimensión. Entonces, wow, o sea, que la estudió la NASA, imagínate, la NASA ahora estudia tonterías, dicen, pero no, sí, la estudió la NASA y resulta que esa no es una pintura humana. Entonces, wow, o sea, todo eso tú terminas, pero qué raro, ¿no? Una pintura tan divina. Y ahí, hermano, ahí abajito, ahí en una esquinita, tiene la firma de un pintor. Está súper extraño esto, ¿no? ¿De dónde salió esta historia?
y este cuento. Si tú quisieras buscar documentos históricos, no los vas a encontrar. Los católicos, bueno, la iglesia, porque los católicos comunes pues ignoran no solo la Biblia, sino hasta sus propios cuentos y de dónde provienen. Esto es lo que más daño nos hace a las personas, ¿sí? Aceptar todo, la religión católica y sus tradiciones tienen el común denominador que se comparten generación tras generación. Si tú eres católico y yo te preguntara, ¿por qué crees hoy lo que crees? Porque me enseñó mamá. ¿Por qué vas al santuario el 12 de diciembre? Ah, porque mi papá me llevaba de chiquito. Sí, pero ¿por qué te llevaba tu papá? ¿Qué sabía tu papá? No creo que supiera mucho, sino que mi abuelito también lo traía. ¿Y a tu abuelito por qué venía? Pues no creo que supiera ni a qué venía, pero yo creo que mi tatarabuelita lo traía. Y es algo que se ha transmitido así, ¿sí? Si tú preguntas a un católico, pues, ¿de dónde salió esta historia? Pues no sabría. Sin embargo, las autoridades católicas, el clérigo, no sé cómo llamarle, hablan de documentos antiguos. Quiero darles una pasadita solo por si alguna vez los has oído o los llegas a escuchar ahí de maestros católicos, ¿no? El Nicán Mopoúa del escritor Antonio Valeriano y otros documentos como el Códice Escalada, también de Antonio Valeriano. Son documentos al contrario, ¿ok? Pero ahorita te digo, vamos a pasar por estas cosas. Lo que sí se ha encontrado, y eso no podemos negarlo, hay evidencias desde los años 1500, es decir, del siglo XVI, que comprueban que ya se le rendía culto en el Tepeyac a una imagen de la Virgen María, ¿ok? Pero mira bien, ¿por qué existen estos documentos? Es decir, ¿por qué estos sí existen? Porque siempre rendirle culto a la Virgen fue polémica entre los mismos católicos, ¿ok? Las polémicas en su contra son las que quedaron como prueba de lo mismo, ¿ok? Pero no pruebas de la existencia de la historia de Juan Diego, ¿ok? No, pruebas de la existencia de que en la iglesia hubo problemas, de que hubo siempre contrarios a esta tradición que se quería poner, pero no hay ni en ningún escrito, ni en las muchas, hablando de estos pleitos del siglo XVI, no hay ni en las muchas condenas y defensas del culto a esa Virgen del Tepeyac, nunca se mencionaron las apariciones, ni las rosas, ni el indio, nada se mencionó, ¿ok? Sin embargo, otra vez, lo que sí hay pruebas y evidencias solo es que sí había culto a una imagen del Tepeyac. No solo culto, hay pruebas y evidencias de milagros de esta imagen del Tepeyac desde entonces, ¿ok? Pero no la historia que hoy la respalda. ¿Por qué? Porque esa vino después. ¿Okay? ¿Por qué no hay nada en este siglo XVI? En ese siglo todavía vivía el pintor Marco Zipac de Aquino. Yo me imagino que si hubieran inventado algo sobre la pintura, él hubiera refutado. Él es el autor de la imagen original. ¿Ok? Él es el autor. ¿Sí? Fíjate bien de lo que estamos hablando. Él es el autor. La pintura tiene un autor. Y no fue y se la pintó en el yate a Juan Diego. No apareció ahí después de unas rosas. O si fuera así, pues él afirmó después. ¿Ok? Y de esto sí hay varios escritos, muchos escritos, que le atribuyen a este autor, a este pintor, la autoría de esa imagen. ¿Ok? Si la aparición de Juan Diego, ¿sí?, en la historia fue hasta 1648. ¿Sí? Estamos hablando de mucho tiempo después.
1648. Fue la primera vez que se menciona en algún texto, en el libro de Miguel Sánchez, la leyenda piadosa, como la llamó Fray Servando Teresa de Mier, y ahí Juan Diego llegó para quedarse. Ahora, mira bien esto, Miguel Sánchez, el autor de la leyenda piadosa, ¿ok?, se limitó a repetir idéntica una historia de una aparición o apariciones, pero que se dieron en Guadalupe, España, en 1320. Si tú revisaras esto, amigo católico, en internet, es más, agarra el internet, ¿sí? Busca documentos antiguos y mira, busca la historia de la Virgen, la aparición en Guadalupe, España, en 1320. Allá la Virgen se apareció a un humilde pastor. Acá en México fue a un indito. Allá también pidió una iglesia. ¿Ok? Allá también, hermano, los eclesiásticos no tomaron en serio el asunto. Y entonces la aparición se repite. Y los eclesiásticos pidieron una prueba. ¿A qué te suena? Y estoy hablando de 1320 en España. Esa es la historia de aquella virgen. La virgen de allá le ofreció a los eclesiásticos una escultura morena. En México una pintura morena. Ambas son morenas. La de allá se llama de Guadalupe. ¿Por qué crees que se llama de Guadalupe? Porque apareció en Guadalupe. La de acá, por razones que nadie alcanza a explicar, también le pusieron de Guadalupe. Qué raro, no le pusieron del Tepeyac. Ok, ahora si conocieras la Virgen original, la de España, la imagen que está en el coro del santuario extremeño, está en la misma posición, los mismos rayos así alrededor de su cuerpo, mismo rostro inclinado, mismas manos, igual gesto, todo está igualita y se llama igual. Qué raro, ¿no? Qué raro. Ahorita decíamos de Juan Diego. La primera ocasión en que se le nombra es en 1648, es decir, 117 años después de lo que la historia hoy dice cuando fue la aparición o las apariciones. No sé si me estoy haciendo entender. La historia de la aparición de la Virgen, pues se inventó más tarde, ¿ok? Otra vez, haciendo un resumen, había un culto, ya existía un culto. Eso sí hay pruebas. Había un culto ya a una imagen ahí. Por el 8 de septiembre de 1556, Juan de Mesa, un presbítero, Juan de Salazar y Francisco de Salazar levantaron una acusación contra el provincial de la Orden de San Francisco, Francisco de Bustamante, porque durante una misa dedicada a la Virgen María, predicó algo así. Que le parecía, predicó este varón, que la devoción que esta ciudad ha tomado en una ermita, casa de Nuestra Señora, que han intitulado de Guadalupe, es un gran perjuicio de los naturales, porque les están dando a entender que hace milagros aquella imagen que pintó un indio, ¿ok? Así como si fuera Dios, y contra lo que ellos habían predicado, dándoles a entender que no habían de adorar imágenes, ¿ok? Este es un sermón, ¿sí? Se conserva hoy este sermón. Y en el sermón decían que la pintó un indio. En 1556 ya decían esto. Pero también te deja ver que ya le rendían culto. Pero también te dejan ver que no estaban de acuerdo. Pero también te deja ver que la historia de la aparición no existía como tal. ¿Ok? Hablando todavía de aquel entonces, el 8 de septiembre de 1556, al día siguiente, el arzobispo Alonso de Montúfar hizo comparecer
con Francisco Gómez de Zárate como notario apostólico a los acusadores, ¿ok? Y escuchó, le oyó decir al dicho provincial, aquel y todos los demás religiosos habían procurado con muy grande instancia evitar que los naturales de esta tierra no tuviesen su devoción y razón en pinturas y piedras, por quitarles la ocasión de sus ritos y ceremonias antiguas de adorar ídolos, y que con esta devoción nueva de Nuestra Señora de Guadalupe parecía que era ocasión de tomar a ser en lo que antes habían tenido, porque era una pintura que había hecho, y otra vez dice, Marcos, indio pintor. ¿Te das cuenta? Hay un segundo escrito, una carta del virrey Martín Enríquez, fechada 25 de septiembre de 1575, refiere la existencia aquella de 1555 de una capilla de Guadalupe del Tepeyac, y dice que la devoción comenzó a crecer porque un ganadero publicó que había cobrado la salud yendo a aquella ermita. Y esos son los documentos que existen. Mira, la misma carta compendiada en Cartas de Indias y citada por Francisco de la Maza en el Guadalupanismo mexicano, dice que el virrey informaba, pusieron el nombre de la imagen de Nuestra Señora de Guadalupe porque se parecía a la de Guadalupe, España. Esto es lo que sí hay, hermano, esto es lo que sí existe. Y después de todos los participantes de la historia, se conservan escritos de muchos autores del siglo XVI. Y nadie nunca se refiere a las apariciones. Ni Fray Juan de Zumárraga, el obispo que dice que fue favorecido por el milagro, ni Fray Bartolomé de las Casas, ni Jerónimo de Mendieta, ni Toribio de Benavente, ni todos los de aquella época. ¿Ok? No aparece en ningún lado la historia de Juan Diego. La adoración a esta Virgen, ¿ok? Tomó fuerza mucho después. Aunque aquello, te repito, ya se hacía, pero no se hacía con la fuerza que se hace hoy. La fuerza la tomó en 1629 a 1631. Ahí fue cuando la Virgen de Guadalupe fue exaltada casi como salvadora y proclamada protectora de la ciudad. ¿Ok? En 1648 fue cuando se publicó la primera historia de las apariciones, como decíamos, por Miguel Sánchez, un sacerdote, ¿ok? Que empezó a hablar de esto, de la aparición milagrosa, ¿ok? Pero te decimos esto está 117 años después de 1531. Ahora bien, aunque él escribió esto, pero imagínate de lo que estamos hablando, ¿ok? Este predicador Miguel Sánchez hizo, como va a escribir en 1648, y que tiene que estudiar algo, hacer exégesis de aquella aparición, pero él mismo admitió no haber encontrado los documentos que esperaría para llenar todo el hueco de los 117 años que lo separaban de 1531. 6 meses después, el vicario de la ermita, Lazo de la Vega, publicó otro relato de las apariciones, ahora en lengua náhuatl, afirmando sí, apoyarse en manuscritos indígenas. Es decir, oye, Miguel Sánchez no lo halló porque él no sabía leer indígena, pero en lengua indígena sí hay muchas versiones. ¿Dónde están? Pues nadie sabe, pero sí hay, ¿verdad? Y él confirmó que sí había mucho soporte y la escribió, y esto es a lo que se le conoce como el Nican Mopoua. Aquí en esta obra se cita, ahora sí, a Juan Diego, pero hermano, estamos hablando de 1650, ¿sí? 120 años después de que supuestamente había aparecido. No sé si te das cuenta de lo que estamos hablando, ¿sí? Es muy probable que, es decir, no hay soporte.
no hay soporte. Los soportes de la historia que fue en 1530, los soportes para algo que según sucedió en 1530, los soportes están fechados 120 años después, en 1650. Y esto por llamarlo decentemente, ¿no? ¿Sí? Lo que existe, eso sí existe, son cosas al contrario. Por ejemplo, en 1666 hay escritos de que dicen la falta de documentación escrita para soportar esto, ¿sí? En los siglos XVIII y XIX, historiadores como Fray Servando, Teresa de Mier, objetaron la tesis aparicionistas. Tantas autoridades católicas, hermanos, se opusieron, se han opuesto en la historia, como Monseñor Eduardo Sánchez Camacho, obispo de Tamaulipas, renunció a su diócesis en 1895 por las fiestas, por la coronación de la Virgen de Guadalupe, y dejó ver en su renuncia que se iba asqueado, ¿ok? Dejó su cargo por considerar que el culto guadalupano es un abuso al pueblo crédulo e ignorante. Y tantos años después el pueblo sigue siendo crédulo e ignorante. No tan lejos, en 1996, el abad de la Basílica de Guadalupe, Guillermo Schulenberg, dijo algo que todos saben: que la existencia de Juan Diego era solo un símbolo, no una realidad, y que la imagen de la Virgen no era un milagro, era una pintura hecha por manos indígenas. Pero tuvo que renunciar. ¿Por qué? Porque los católicos presionaron. ¿Cómo les van a decir eso? ¿Cómo les van a decir la verdad? ¿No quieres escuchar la verdad? La verdad es que es un invento. Es increíble ver el culto dedicado a esta Virgen. Ayer estuvimos por ahí en el santuario para evangelizar, para compartir folletos, y es tan triste ver, como dijo Pablo, el pueblo entregado a la idolatría. Hablar con gente y preguntarles, y ni siquiera saben por qué hacen lo que hacen. La realidad es que es un invento. En aquel entonces, para convertir a los indios, a los ignorantes de aquel entonces, y los de hoy, lo que hicieron allá es copiarles una virgen que ya existía en España, y la trajeron para acá. Y después, primero ya la adoraban, lo que hicieron después es inventar una historia. Pero hasta para inventar se ocupa algo de inteligencia. Cuando se aparece una virgen, le dan el nombre de ese lugar, la de Fátima, la de Lourdes. Pero la de Guadalupe se apareció en Guadalupe, en España. Y de ahí la copiaron, pero la copiaron con el mismo nombre. ¿Te das cuenta? ¿Pero por qué la iglesia hace esto? Lo ha hecho siempre, no solo en esto, hermano. En cualquier cosa se inventan. Hoy María subió al cielo. Oye, María es redentora. Oye, hay que rezar el rosario. Oye, al cabo la gente no lee. Al cabo el católico es ignorante. ¿Te das cuenta? Por eso pueden hacer lo que quieran. Oye, el Papa es representante de Dios. Oiga, ¿dónde dice? No, yo lo digo. Y el Papa es infalible. Entonces tenemos que creerle. Tienes que creerle. Y el pueblo cree todo. ¿Sí? Pero bueno, dejando todo esto. Oye, la Virgen fue inventada. Bueno, pero vamos a dejarlo aparte. Yo quiero apelar a la razón. Yo quisiera incluso suponer, hermano. No, ¿sabes qué? No, sí existió Juan Diego. ¿Sí? Y yo quisiera creer y decirte incluso, ¿sabes? Y sí se le apareció la Virgen. Y aunque Juan Diego hubiera existido y que la aparición hubiera existido, o sea, una aparición ya la hace divina,
Una aparición ya quiere decir que viene de parte de Dios. La Biblia sí habla de esto, hermano. La Biblia habla de esto. Antes de continuar vamos a darte los números de teléfono. Gracias por continuar con nosotros. Aquí en cabina los teléfonos son 81 83 75 50 51 y 81 83 75 50 55. Aquí en cabina son estos números. Y para mensajes de texto durante la semana te paso un número de celular. Es el 818-252-8607. Gracias por continuar con nosotros. Pero lo que acabamos de dar, bueno, a lo mejor medio programa se nos fue en darte fuentes históricas. Más bien darte que no hay fuente histórica que respalde, ¿sí?, la historia de la aparición. Que las primeras fuentes, mira, ¿quién escribió fueron 120 años después de que sucedió la aparición. Casualmente, cuando dicen que sucedió, no hay ninguna fuente histórica. No existe. ¿Sí? Entonces todo empuja más a que se inventó. Pero a veces los cristianos nos equivocamos. Esos datos los doy más como ayuda a los católicos. Busca esto. No creas todo a la primera. No se nos manda eso. Primera de Juan 4:1 dice, hay que probar los espíritus a ver si son de Dios. ¿Sí? Pruébalo, hermano. ¿Sí? No, los datos, quiero darme a entender, no son datos dados a los cristianos para cuando discutimos con los católicos. No, a veces nos equivocamos a veces de pleitos, ¿sí? Aquí hay que suponer, ok. Oye, pero Juan Diego sí existió. Ok, no hay que pelearnos. No, mira, aquí no dice, no hay ningún dato. Qué raro que Juan Fray Zumárraga nadie escribió. No, está bien, existió. Y la Virgen sí se apareció también. Yo lo creo con toda mi alma, dice el católico. Está bien, sí se apareció. Y una aparición ya quiere decir que viene de parte de Dios, porque así es la historia, ¿no? Que se apareció la Virgen. Mira, antes de terminar, déjame te narro la historia, ¿no? En 1531 dice que caminaba don Juan Diego y al pasar por el cerro del Tepeyac oyó una voz que le decía, Juanito, el más pequeño de mis hijos, yo soy la siempre Virgen María, madre del verdadero Dios por quien se vive. Deseo vivamente que se me construya aquí un templo, para en él mostrar y prodigar todo mi amor, compasión, auxilio y defensa a los moradores de esta tierra y a todos los que me invoquen y en mí confíen. Ve donde el señor obispo y dile eso, que desea un templo aquí. ¿Ok? Y pon en ello todo tu esfuerzo, Juanito. Bueno, el indito fue donde el obispo, pero no le creyó. Igual que el de allá de España. Y le dijo, dile a la señora que te dé una señal y prueba de que es la madre de Dios. Imagínate, dile a la señora que te dé una señal y la prueba de que es la madre de Dios. Juan Diego se lo dijo a la aparición, ¿ok? Le dijo eso. El obispo, luego de oír a Juan Diego, le dijo que debía ir y decirle a la señora que aquella señal. Al día siguiente, Juan Diego no pudo volver al cerro porque su tío, Juan Bernardino, estaba enfermo. La madrugada del 12 de diciembre, Juan Diego marchó a toda prisa para conseguir un sacerdote a su tío que se estaba muriendo. Y al llegar al lugar por donde debía encontrarse con aquella señora, prefirió tomar otro camino para evitarla. Pero en aquel camino también se le apareció. ¿Ok? Y le preguntó, ¿a dónde ibas? Y el indio le explicó lo que ocurría, que su tío se estaba muriendo y todo aquello. ¿Ok? Y la Virgen le dijo a Juan Diego, no te preocupes, tu tío no morirá, ya está sano. Es más, el indio le pidió la señal que debía llevar al obispo. María le dijo que subiera a la cumbre del cerro donde halló rosas de Castilla frescas y que se las pusiera en la tilma, cortó cuantas pudo y se las llevó al obispo. Y una vez ante Monseñor Zumárraga, Juan Diego desplegó su mante y cayeron las rosas y en la tilma estaba pintada lo que hoy conocemos como la Virgen de Guadalupe. El obispo llevó la imagen a la iglesia mayor y entonces le hizo una ermita
en el lugar que había señalado el indio. Esa es la historia, hermano. Yo te pregunto, ¿eso es suficiente, hermano? Yo no estoy ya que la inventaron, no. Yo quiero decir que fue verdad. El indio existe, la Virgen se le apareció. ¿Y eso es suficiente? Imagina que hoy te encuentro. Imagínate que yo soy indito, pues sí soy, ¿va? Y voy ahorita que salga aquí del radio, se me aparece una imagen y me dice, yo soy José, el papá adoptivo de Jesús. Y ya entrados en gastos, pues también quiero un templo. Bueno, aunque ya aquí no sería necesario, porque yo creo que ya tiene el suyo, ¿verdad? Los templos católicos pues son a este tipo de santos. Pero estamos suponiendo, ¿no? Y yo le diría, deme una señal, don Pepe, porque el Papa no me creyó, ¿ok? Y ya, hace una señal. Y lo vamos a adorar. Le tenemos que creer a una aparición. Le haremos el templo y lo adoraremos. Bueno, esto es lo que han hecho los católicos. ¿Sí? Oye, pero, ¿y si don Pepe sí hace el milagro como lo hizo Guadalupe? Pero es que la Biblia enseña, ¿te acuerdas lo que vimos hace 2 o 3 semanas? El diablo hace milagros. La Biblia dice que Satanás se disfraza de ángel de luz. Segunda de Tesalonicenses 2:4. Se manifestará el hombre de pecado, se sienta en el templo de Dios, haciéndose pasar por Dios. Yo creo que todos conocen el santuario de esta dichosa Virgen, ¿sí? Anoche te digo, nosotros lo veíamos. Adoración, ¿a quién? A Dios no. A alguien que se está haciendo pasar por Dios. Los milagros no solo vienen de Dios. Y este es el peor error católico. De hecho, así hacen no solo a la Virgen, sus santos. Sus santos así los hacen. Los proponen canonizar y luego les piden que tienen que hacer un milagro. Y si hacen un milagro, ya los declaran santitos. Así fue como canonizaron al mismo San Juan Diego. Hace cosa de 10 años. Hizo un milagro todavía el San Juan Diego. Ya polvo es el pobre, pero hizo un milagro según ellos. Y ahora es San Juan Diego. ¿Te das cuenta? El mundo así es, hermano. Este es el engaño que más le funciona al diablo, decíamos. ¿Sí? Los milagros, no solamente en las iglesias, tú abres los periódicos, esos de la tarde, y además de las tragedias vienen anuncios de chamanes, espiritistas, videntes, ¿sí? Adivinos, brujos, pulseras que hacen milagros. En radio hay programas iguales. Allá por la madrugada en televisión es lo que sobran, milagros, un apache, un clarividente Aarón, los de Pare de Sufrir, todo porque es lo que la gente busca, es lo que la gente busca, hermano, y los cristianos no estamos tan lejos de hecho lo estamos practicando, ¿sí? Chamanes y todo, no, nosotros nuestros pastores milagrosos, los católicos su virgen milagrosa, sus santos, nosotros no, hombre, ¿cómo van a andar sobre...? Nosotros los tenemos de carne y hueso, esos son más poderosos todavía, ¿no? Es lo mismo. La gente busca lo que sea con tal de sanar. La iglesia tiene a su San Judas, San Francisco, San Antonio, San Benito, San Miguel, más los que se acumulen esta semana. Las vírgenes que existen hoy, todas hacen milagros. ¿Por qué crees que los templos están llenos? ¿Por qué crees que hay gente que se va caminando, yo creo desde León, Guanajuato, hasta San Juan de los Lagos para pagar un favor que le hizo esa virgen? ¿Por qué crees que el santuario, ahorita que yo hablo, está lleno de gente entrando de rodillas, de matachines, de danzas, de flores, de veladoras? Porque hacen milagros. Porque eso es lo que anunció el Señor. Mirad que nadie os engañe, dice Mateo 24:4, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. ¿Sí? Segunda de Tesalonicenses 2:8, se manifestará aquel inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás,
con gran poder, señales y prodigios. Mentirosos, el diablo hace milagros. Segunda de Corintios 11:14, no es maravilla. Satanás se disfraza como ángel de luz. Es decir, no, ya no estamos hablando de falsedad. Ya estamos pensando que claro que Juan Diego existió, que aquella aparición existió. Eso no la hace de Dios. No estoy hablando ni siquiera que los milagros sean falsos, hermano. La Virgen hace milagros verdaderos. Porque el diablo se disfraza de ángel de luz. ¿Sí? El diablo se disfraza de ángel de luz. ¿Cómo saber esto? Por eso dice primera de Juan 4:1, probad los espíritus, a ver si son de Dios. ¿Cómo probarlos? No solo esta aparición, la mayoría de las apariciones, lo que pedían siempre es un templo para ellas. Pero los templos son para adorar, exacto. Exacto, aunque hoy los sacerdotes, los engañadores, los predicadores católicos, esos cristianos te quieren decir que tú adoras a la Virgen. No, cuando te digan que tú la adoras, tú diles que no, tú la veneras. Ah, eso le digo, padre. Eso dígale, mijo. Eso dígale, usted no adora a la Virgen, usted nomás la venera. Ah, sí es cierto, ¿verdad, padre? Sí. Hubieras visto el santuario anoche, hermano. Yo creo a Dios en el cielo diciendo, eso es venerar. Sí, eso es venerar, nomás, Dios, no te enojes, nomás la estamos venerando. Y Dios diciendo, pues venérenme a mí. ¿Cuándo has hecho algo así para Dios? Danzas, flores, veladoras, rodillas sangrando. Rodillas sangrando. Eso no es adorar. No, dice el padrecito, o estos predicadores de los martes, no, eso no es adorar. Eso nomás es venerar. Ah, bueno, ya me había yo preocupado, dice el católico. ¿Ves tú, cristiano? Ni sabes qué. No la adoramos, nomás la veneramos. Ándele. Pero la Biblia no solo prohíbe eso. No solo prohíbe eso. Dice Éxodo 20. No te harás estatua ni imagen alguna. No te inclinarás ante ellas. Porque yo soy tu Dios. Eso es lo que dice la palabra de Dios. No se trata de adorar o venerar. Dice, no te inclinarás ante ellas. Eso es lo que enseña la palabra de Dios. Qué raro que la Virgen siempre ofrece esto, ¿no? Por ejemplo, en otra aparición, ¿ok? Instituyó el rosario, la Virgen se apareció, instituyó el rosario. Y ofreció esto, mira, al que reza su rosario, 15 ofrecimientos. El que me sirva rezando el rosario diariamente, recibirá cualquier cosa que me pida. ¡Wow! Imagínate. 2. Prometo mi especialísima protección y grandes beneficios a los que recen mi rosario. ¡Guau! Hermano, tenemos que ponernos a rezar el rosario. 3. El rosario será un fortísimo escudo de defensa contra el infierno. El rosario destruirá los vicios, librará de los pecados y exterminará las herejías. Tú dices, ¡guau! Y entonces, ¿por qué el 24 se reza el rosario y luego se emborrachan? Pero wow, dice el 4, el rosario hará germinar las virtudes y hará que sus devotos obtengan la misericordia divina. Wow, cuántas almas por este medio se santificarán, dice la Virgencita. El alma, dice el 5, el alma que se encomiende por el rosario no perecerá. Imagínate, salvación por rezar un rosario. En el 9, libraré del purgatorio a las almas devotas del rosario. Los hijos verdaderos de mi rosario gozarán en el cielo una gloria singular.
todo lo que se me pidiere por medio del rosario se alcanzará prontamente. Socorreré sus necesidades a los que propaguen mi rosario, hermano. Ya, yo creo que ya con eso. Gálatas 1:6. Estoy maravillado de que tan pronto os hayas alejado del que os llamó por gracia para seguir un evangelio diferente. No es que haya otro, dice la palabra santísima de Dios, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anuncia otro evangelio diferente, es maldito para Dios. Esa aparición que anuncia otro evangelio, aún diciéndose ser la madre del mismo Dios, esa aparición es maldita para Dios. Eso dice su palabra. Hermano, a veces no sé si te has preguntado si Juan Diego hubiera leído la Biblia. Si Juan Diego hubiera leído la Biblia. Si una aparición fuera verdaderamente de Dios, solo tendría un mensaje, hermano. A ti, hermano católico, lee la Biblia. No vendría. Imagínate que alguien viniera, se apareciera del cielo a decirte, recen mi rosario. No, diría, lee la Biblia. Mateo 6:6. Tú cuando ores, entra en tu cuarto, cierra la puerta. Tu Padre está ahí en lo secreto. ¿Sí? Sí. Si aquellos sacerdotes, si aquel fraile hubiera sido de Dios, imagínate que llega Juan Diego. Oiga, padre, es que se me apareció la aparición ahí y dice que quiere un templo. ¿Qué le digo? Mire, mijo, ya no pase por ahí. Mijo, ya deje el tequila, mijo. Ya deje de fumar esa hierba, Juan Dieguito. Arrepiéntase, cambie de vida, deje el pecado, pídale perdón a Dios, Juan Dieguito, póngase a leer la Biblia. Pero luego Juan Dieguito le hubiera dicho, pero ¿cómo, don Fray? Pues si nos la tienen prohibida. Ah, sí, cierto. Y eso es lo que arruina todo. Porque la Iglesia Católica prohibió durante mucho tiempo, so pena de ser excomulgado, que la Biblia se leyera. Y hoy sí la pueden leer, pero hoy no la quieren leer, ¿sí? Hoy no la quieren leer. Una aparición como esa, para pedir un templo, para pedir que se rece el rosario, no puede venir de parte de Dios. Oseas 4:6, mi pueblo es destruido por falta de conocimiento. Los sacerdotes, obispos, cardenales, todos los que están participando en este engaño, no me imagino el castigo que recibirán. Pero tú aún estás a tiempo, hermano católico. Acércate a su palabra. Busca su palabra. Sal de este engaño. Sabes, a nuestra carne le conviene creer en una virgen, porque tomas, te peleas, engañas, y luego vas y le das 2 veladoras y crees que estás bien con Dios. No es así, hermano. Y ese es el engaño del diablo. No es así. Lo que Dios dice es, sin santidad nadie verá al Señor. Tenemos que dejar el pecado. Sí, por eso es es más fácil acercarse a la Virgen y darle una triste veladora y creer que ya vamos a estar bien con Dios. No, porque Dios sí es más exigente. ¿Qué pide Dios? Deja todo y sígueme. ¿Sí? Sin santidad nadie verá al Señor. ¿Y qué ofrece Dios? No ofrece Dios lo que ofrece la Virgen. Dios ofrece salvación, adopción. Dios te bendiga y nos escuchamos el próximo jueves, si Dios lo permite.